esta ocasión nos encontramos con la intención de sentar las bases para la realización de una historia crítica de la literatura colombiana. En esta mesa redonda, llamada Las rupturas tentativas de expresiones propias, tenemos dos presentaciones. La primera a cargo de Juan Manuel Espinosa Restrepo. El título de su ponencia es Ezequiel Uricoechea como editor, un enlace interdisciplinario en la historia de la literatura colombiana. Seguidamente tendremos la presentación de Héctor Fabio Martínez con su ponencia La novela de la rancia colombiana. Juan Manuel Espinosa nos ha pedido el favor de hacer su ponencia de pie y tras leer la biografía, pues le damos el paso a esa presentación. Juan Manuel Espinosa Restrepo es profesional en literatura de la Universidad de los Andes. Obtuvo su doctorado en estudios latinoamericanos del programa de lenguas, romances y literaturas y culturas hispanoamericanas por la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Realizó una maestría en teoría de la literatura y de la literatura comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja en el Instituto Caro y Cuervo. Sus áreas de especialidad incluyen los estudios culturales, la historia de América, la literatura comparada, narrativa y teoría de la literatura. Además, imparte cursos a docentes en diversidad lingüística en el aula y estrategias para el mejoramiento de la enseñanza mediante el uso del lenguaje claro. Esta mesa va a ser moderada por Rigoberto Gil Montoya. Entonces, recibamos con un aplauso a Juan Manuel Espinosa Restrepo. He cambiado un poco el título de la presentación porque, bueno, por muchas razones, sobre todo por las conversaciones que hemos estado teniendo aquí ayer y hoy, acerca, y creo que tocaré algunos de los puntos que mencionó César, otros de los puntos, un punto que mencionó Carmen Elisa acerca de la posibilidad de la integralidad del relato, de la literatura, de la historia crítica de la literatura. Había pensado que para esta ocasión podría ser interesante hablar acerca de las labores editoriales de Ezequiel Uricoechea. Sin embargo, a medida que reflexionaba sobre la labor de Noé Gittrick, su gran proyecto de la historia crítica de la literatura argentina, y la oportunidad que tenemos aquí para reflexionar sobre las futuras bases de un proyecto similar para Colombia, me di cuenta que no podía hablar solo de Uricoechea como editor. Hablaré de Uricoechea, pero lo usaré como caso para interpelar las bases sobre las cuales la gran mayoría de historias literarias se han construido, más aún cuando el proyecto en mente es una historia crítica, es decir, una historia que indaga en las condiciones mismas de posibilidad de un fenómeno. Quiero entonces usar la imagen de Ezequiel Uricoechea para indagar en los cimientos de dos fenómenos, de dos categorías fundamentales para cualquier historia literaria, las categorías de autor y obra. Sin estas categorías es difícil pensar y crear conjuntos o constelaciones que permitan luego narrar un relato de la literatura o de cualquier expresión artística o cultural. Quiero hacer esto a través de una provocación. Quiero decirles que una figura como la de Uricoechea no solo tiene un lugar en la historia literaria colombiana, así no haya escrito ningún texto de ficción que conozcamos, sino que necesitamos comprender a cabalidad la complejidad de figuras como Uricoechea para comenzar a pensar en cómo contar un relato de esta historia que queremos redactar. En otras palabras, quiero decirles que debemos entender a Uricoechea como el paradigma del escritor colombiano, aunque la verdad puede ser cualquier otra figura. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de contar una historia de unos cuantos autores importantes, pero dejando en la marginalidad de los casos específicos o raros o secundarios a la mayoría de escritores y escritoras que han escrito en estos territorios. O también corremos el riesgo de quedarnos en la constante teorización. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Y qué tal si fuéramos como? ¿O qué tal si esto no hubiera pasado de esta manera sino de otra? Entonces aquí viene la provocación. Uricoechea es el gran escritor colombiano. Es el gran escritor colombiano porque, como la gran mayoría de escritores colombianos, a duras penas escribió y porque casi nadie lo conoce.
Como la gran mayoría de escritores colombianos, escribió cuando le quedaba tiempo, cuando le sacaba tiempo al tiempo, entre todas las otras cosas que hacía y trataba de hacer para sobrevivir. Es decir, como todos los escritores colombianos, con muy pocas excepciones, no vivieron de escribir. No fueron escritores profesionales, pero porque no pudieron. No vivieron de su escritura y al día de hoy no podemos decir a conciencia que haya o haya habido en Colombia la profesión de escritor o escritora. Y luego murió y solo unos cuantos lo conocemos. Ustedes me dirán que eso es un problema de la literatura colombiana o de Colombia en general, que a diferencia de otros países, y generalmente se ponen como ejemplo los mismos, Francia, Alemania, Italia, pero sobre todo Francia, los escritores en Colombia no podían ser profesionales porque no había cómo ser profesionales en la literatura. Yo a eso les respondería que, precisamente, la precariedad del ejercicio de la literatura colombiana es el fundamento desde el cual tenemos que estudiar a los autores y a sus obras en Colombia. No es que no hubiera un campo literario colombiano, que fuera imperfecto. Es que el campo literario siempre ha sido y es precario. Existe, pero a duras penas. Esa es su señal de identidad. La precariedad es la condición misma de posibilidad de la literatura colombiana. Debemos dejar de comparar con casos europeos o de cualquier otro lugar o señalar que nuestro caso es específico o especial o diferente. Es necesario decirlo, claro, pero es solo eso el primer paso. El paso siguiente es explicar por qué es específico o especial o diferente, siempre comenzando desde lo precario. Debemos entrar a analizar detalladamente las siempre pobres condiciones materiales en medio de las que se desarrolló la escritura, la cultura, la literatura en el país. Uricoechea es el gran escritor colombiano porque, al igual que la gran mayoría de los escritores colombianos, fue poco prolífico, porque así tuvieran un proyecto literario en mente, la realidad material, la precariedad, no les permitía desarrollar ese proyecto literario o ese proyecto de vida. Uricoechea es el gran escritor colombiano porque a lo largo de su vida tuvo que ir de un lado a otro, haciendo múltiples cosas al mismo tiempo sin poder especializarse en ninguna, buscando trabajos, buscando opciones de vida que le permitieran tener tiempo para escribir. En ese sentido, Uricoechea fue exactamente igual como Manuel Zapata Olivella o como Soledad Acosta de Samper. Y también lo fue como Jorge Isaacs. Jorge Isaacs no fue un gran escritor colombiano porque escribió María, sino que fue un gran escritor colombiano porque en medio de las precariedades y de las vicisitudes y de la falta de tiempo y espacio para proseguir un proyecto de vida que le permitiera escribir, en medio de todo ello, escribió María. Uricoechea es el gran escritor colombiano porque como la gran mayoría de escritores, fue un escritor lleno de deudas tratando de sobrevivir. Fueron maestros de escuela, amas de casa, editores, libreros, periodistas, editorialistas, redactores de revistas de 1 o 2 números si tenían suerte, constructores de proyectos incipientes de negocios o proyectos literarios, traductores, creadores de políticas públicas, buscadores de negocios con las palabras. Por eso pensaban en escribir gramáticas en el siglo XIX, diccionarios, manuales de texto. Vendían sus joyas en el exterior o buscaban vender sus cuadros, o buscaban que los nombraran en algún cargo público o en alguna embajada. Todavía lo hacen. Podían venir de familias de alta alcurnia o de mediana o de cualquier altura de alcurnia, pero eso no les quita la precariedad en la que sus proyectos están inmersos. Estoy proponiendo entonces un prototipo de autor colombiano alejado de casos excepcionales como García Márquez o Vargas Vila, tal vez los únicos escritores colombianos que hasta 1990, hay que entrar a mirar si después, han podido exclusivamente vivir de su propia obra. De pronto Mario Mendoza, no sé. Propongo un prototipo de autor que no es un autor profesional, que no es un escritor especializado en su obra o en su campo, sino que es un escritor que a trancas y barrancas va escribiendo sus proyectos.
Estos son escritores que tal vez se especializan en temas, pero que no los pueden explorar como desean a lo largo de sus vidas. Pueden ser escritores que dicen que van a hacer una cosa pero terminan haciendo otra. Escritores que a duras penas terminan lo que empiezan, y si lo hacen es al final de sus vidas cuando logran, y solo en algunos casos, crear espacios y rutinas lo suficientemente sólidas para escribir. Uricoechea es una aglomeración de proyectos que van cambiando de acuerdo a las circunstancias. Proyectos que muchas veces quedan inconclusos. Proyectos de los que a menudo no se entiende su unidad, porque lo que se dijo al principio no se dijo al final. Proyectos que no solo en apariencia no tienen coherencia, sino que la mayoría de las veces, efectivamente, no tienen coherencia. Pero la falta de coherencia en estos casos no es una falla. La falla de coherencia o la falta de coherencia es un rasgo estructural de estos proyectos y de estas vidas. Y es nuestro deber, como críticos e historiadores de la literatura y de la intelectualidad que se ha ocupado de este país, estudiar y entender por qué se da y por qué se da ese fallo, esa incoherencia, de esa forma específica y no de otra. Porque probablemente en el fallo, en la incoherencia, está el valor. A manera de ejemplo o de estudio de caso, pasaré entonces a retratar a Ezequiel Uricoechea en el marco de estas categorías. Les contaré la historia de Uricoechea, pero su historia de indecisión y desvarío es la historia de muchos otros. Primero trazaré una visión más conocida de Uricoechea, la manera como ha sido visto tradicionalmente, una visión que se alinea con la manera tradicional de ver a los autores, a sus obras, a sus pesos en la realidad política, social, aumentando sus relevancias culturales, históricas, en principio para contar una historia patriótica, pero que a nuestros oídos ya viene sonándonos patriotera. Paso entonces al relato. Si nos preguntamos quién fue Ezequiel Uricoechea, la respuesta en un principio está en los muchos artículos que nos cuentan sobre su vida. Piezas escritas por varias personas desde hace ya más de un siglo, cada una con un énfasis distinto. Esos énfasis hablan a menudo de su labor como químico, o geólogo, o naturalista, o sus trabajos como lingüista, fonetista o lexicógrafo, o su indagación de la historia del territorio americano a partir de la cartografía o de sus ruinas o monumentos, lenguas y costumbres, haciéndolo un precursor de la arqueología o una de las primeras instancias de reflexión sobre el patrimonio cultural colombiano. A Uricoechea, profesor de alemán de Rufino José Cuervo, y a quien convence de irse a vivir a París, se le ha intentado incluir dentro del estirpe de filólogos conservadores, aunque él fue explícito en sus cartas diciendo que no solo era liberal, sino también ateo. Los historiadores de las sociedades científicas en Colombia a su vez lo han descrito como uno de los primeros científicos de Colombia. Quienes cuentan las historias de las disciplinas como la química, la biología, la arqueología, la lingüística, la antropología, la cartografía, la historia del arte o la historia social y de las culturas, siempre rescatan un artículo u obra de Uricoechea como prueba de que él fue quien comenzó con la disciplina a mediados del siglo XIX. Hasta acá es la historia tradicional de Uricoechea, la de un intelectual transdisciplinario antes de su tiempo, alguien que quería saberlo todo, una especie de Leonardo da Vinci del siglo XIX colombiano en el siglo XIX. Pero esta imagen de Uricoechea tiene sus problemas. El primero es que, como lo he dicho, es la visión tradicional que se ha usado para consolidarse como verdad y endurecerse hasta convertirse en estatua olvidada en algún rincón. Y el segundo, el que me parece más grave, es que la mayoría de las veces esa estatua solo sirve como ejemplo perfecto para decir que cómo Colombia ha desperdiciado a sus mentes brillantes, que estamos condenados a una cosa o la otra si no aprovechamos el conocimiento y a los grandes hombres. No digo que esa observación no sea verdadera, pero es similar a la del tráfico bogotano. Es absolutamente cierto que el tráfico es espantoso, pero hablar y quejarse de él no sirve de nada. Pero si no vamos a transitar este camino, entonces, ¿por dónde ir? El arco general de las temáticas que aborda Ezequiel Uricoechea a lo largo de su vida no es un resultado azoroso de estar inquieto con el conocimiento de las distintas disciplinas. Este arco permite apreciar la disyuntiva que empieza a surgir en esa época para las naciones fuera de Europa.
cómo identificar, contar, valorar y divulgar sus patrimonios, tanto el económico como el cultural, para volverse posibles lugares de inversión de los poderes europeos, por un lado, y al mismo tiempo defender el alto valor cultural de las culturas antiguas, aunque estas culturas se consideraran ya en un pasado remoto. La verdad no sabemos mucho de Uricoechea porque su correspondencia y su biblioteca fueron destruidas después de su muerte. Sabemos que nació en Bogotá en 1834, murió en Beirut en 1880 a los 46 años de edad. Venía de una familia acomodada, pues sabemos que era dueña de una de las haciendas donde hoy en día está gran parte del sur de Bogotá. Y porque desde niño parte hacia Estados Unidos, donde estudia medicina en la Universidad de Yale. Allí publica los resultados de sus análisis químicos de algunas sustancias orgánicas y de algunas figuras precolombinas. Uricoechea luego parte para Alemania, donde cursa en la Universidad de Göttingen su doctorado en química. En Berlín publica, en 1945, Memoria de Antigüedades Neogranadinas, tal vez el primer libro que se preocupa explícitamente por el patrimonio precolonial de Colombia, tanto material como inmaterial. Luego publica Mapoteca Colombiana, tal vez su libro más terminado. Vive en Colombia, que es básicamente un catálogo, un índice de los mapas que existen sobre Colombia. Es eso, un índice. ¿Qué mapa existe? ¿En dónde está ubicado? Vive en Colombia entre 1854 y el 64, cuando funda la Sociedad de Naturalistas Neogranadinos. De vuelta en Europa, comienza a publicar obras sobre temas lingüísticos como el alfabeto fonético del castellano en Madrid en 1872 y sobre lenguas indígenas de Colombia, la Paez, Muiscún, Guayunaiki. A partir de ese mismo año en París. Debido a su deseo de elaborar un diccionario etimológico de términos de la geología y la minería, había aprendido árabe y gracias a ello gana la cátedra de árabe en la Universidad Libre de Bruselas en 1878. En 1879 parte hacia Beirut para mejorar su árabe, pero el año siguiente muere repentinamente allí debido a lo que parece haber sido un aneurisma. Sus restos fueron repatriados en la década de los 60 del siglo XX y yacen en la sede Yerbabuena del Instituto Caricuervo. Debido a la naturaleza aparentemente disímil de la obra de Uricoechea, hasta ahora no se ha estudiado en conjunto. Mucha gente pensará que no se debe estudiar en conjunto. Los lingüistas solo se aproximan a sus relaciones con Cuervo, con el escritor argentino Juan María Gutiérrez, y a su propuesta de ortografía o a sus prólogos a gramáticas de lenguas indígenas. Pero no considero prudente pensar que él simplemente era una persona que quería saberlo todo. Así se llama un libro para niños que escribió Celso Román sobre Uricoechea, el niño que quería saberlo todo. Tampoco es prudente asumir que él era un sabio criollo o un erudito. Esas son palabras que siempre se han utilizado para hablar de él desde el siglo XIX. Pues estas categorías han sido usadas para crear historias simplistas de héroes con propósitos patriotísticos y patrioteros. Por eso, antes de sentarme a pensar en las condiciones de posibilidad de una historia crítica de la literatura colombiana, pensaba que debía mostrar que Uricoechea era un editor, un sujeto que organizó información dispersa para el público europeo en un momento en que no había información suficiente para entender los territorios latinoamericanos como un todo. Pero es en medio de esta dinámica de presentación o curaduría de información para presentar un país a un público científico extranjero, en que las lenguas funcionan para Uricoechea como la evidencia más puntual, más portátil y más accesible desde Europa, y más acorde a los modelos de la ciencia de la antigüedad que primaba en aquel momento, de unos fuertes antecedentes de culturas sofisticadas existentes en el territorio antes de la llegada de españoles. No seamos ilusos, esta evidencia no la esgrime Uricoechea para proteger las lenguas o las comunidades que las hablan, sino para que funcionen como punto inicial de la historia del relato nacional y así hacer que el legado hispánico sea un punto más de esa historia, pero no el punto de origen de la nación colombiana. Tampoco están allí para hacer reclamos de diferencia cultural con los españoles.
Solo las presenta para decir que en ese territorio donde se encuentra actualmente la nación colombiana, ya había una civilización antes de los españoles y que por ello es necesario entablar relaciones comerciales, diplomáticas y culturales con el Estado colombiano y no ver el territorio como un espacio desocupado. En pocas palabras, él está tratando de hacer una filología precolombina de la manera como los alemanes hicieron una filología clásica pensando en Grecia y en el Imperio Romano. Hay una tensión entre pasados con los que se enfrenta Uricoechea. Se enfrentaba con el pasado al que quería articular la nación colombiana, el pasado muisca, pero también se enfrentaba al pasado construido por Europa, que había empezado a verse como el pasado común del continente, el pasado griego y clásico, y el cual es el pasado al que Colombia había deseado articularse en el pensamiento conservador de Caro, entre muchos otros. En medio de ellos, Uricoechea quería presentarle a Europa lo que era Colombia, con las pocas herramientas y oportunidades que en ese entonces había para hacerlo. Visto de esa manera, Uricoechea y sus memorias sobre antigüedades neogranadinas es tal vez el primero o uno de los primeros documentos que están escritos por un colombiano, retratando un aspecto del pasado y de las raíces de ese reciente país, dirigido tanto al público colombiano, pero también al público extranjero. Esta tensión, la de escribir a dos públicos distintos al mismo tiempo, será una característica que veremos una y otra vez en los textos colombianos antes y después de Uricoechea. Quiero intentar sacar unas conclusiones de esta mirada, autores y obras atravesadas por la precariedad. La primera es que, como le decimos a nuestros estudiantes, si uno no sabe verdaderamente a quién le está escribiendo, los textos no van a tener unidad o coherencia. ¿Será que esa falta de unidad de contenido o esa falta de un lugar cómodo para ubicar los textos en respectivos géneros literarios o narrativos, o esa dificultad de atribuirle a muchos de los textos que nos interpelan como colombianos un claro o indudable valor estético? ¿Será que todo eso se desprende de que una y otra vez asumimos tener audiencias muy dispares? ¿O será que el problema de las múltiples audiencias que tenemos en mente es un problema de tiempo? Es decir, que los autores no tuvieron el tiempo suficiente para pensar y elaborar esa coherencia y esa unidad. Es decir, que la necesidad de construir un relato según cánones filológicos europeos, sin los elementos que nos lo permitan hacer, una precariedad en el nivel de las fuentes, por llamarlo de algún modo, nos lleva a que los textos sean más difíciles de elaborar, más difíciles de concluir, más difíciles de perfilar. Para concluir, quiero volver a decirlo. Uricoechea es el gran escritor colombiano. Lo es porque es exitoso en el rebusque. No es un sabio, no es un precursor, no es un genio interdisciplinario, es un todero. Solo si ubicamos a los autores en medio de las dificultades materiales y pecuniarias propias de la historia de Colombia, es que podremos salir de las estrecheces de las aproximaciones a partir del género literario, el movimiento, los temas o las épocas propias de esquemas prestados. Solo al entender que los escritores no solo eran seres humanos, sino que eran seres humanos que vivían en medio de precariedades complejas y entreveradas, y que vivían en medio y gracias al rebusque, pasando de un trabajo u oficio a otro sin lograr crear proyectos de largo aliento, solo así es que lograríamos entender los hilos que conectan hitos, obras, personas y eventos de esta patria literaria. Muchas gracias.